En el presente video se mostrarán los resultados obtenidos por los alumnos del tercer semestre del equipo La Raza de Bronce de Ingeniería Electrónica para la materia de Diseño Digital del TEC NM Campus Sur, Guanajuato. Se mostrará desde un pequeño marco teórico hasta los resultados obtenidos al final de la práctica, además de la conclusión obtenida por cada uno de los participantes. Marco teórico. Este marco teórico proporciona una comprensión sólida de los conceptos clave relacionados con el circuito digital y componentes electrónicos usados en la práctica. Problema: realizar sumador, restador en binario utilizando compuertas XOR, AND y OR. 1. Circuitos. Permiten la circulación de corriente eléctrica para realizar diversas funciones. Pueden ser analógicos o digitales. 2. Circuitos digitales. Operan con señales discretas como 0 y 1 y son fundamentales en la electrónica moderna. Se utilizan para realizar operaciones lógicas y aritméticas como en computadoras y dispositivos digitales. 3. Circuitos combinacionales. Son componentes electrónicos que implementan funciones lógicas mediante la combinación de señales de entrada para generar salidas específicas. Estos circuitos no tienen memoria ni estado interno y su salida depende únicamente de las entradas en un momento dado. 4. Sumador completo. Un sumador completo de un bit es un circuito lógico que toma tres entradas A, B y C y acarreo de entrada y produce dos salidas, suma y acarreo de salida. 5. Compuertas lógicas AND, OR y XOR. Compuerta AND. La salida será 1 si ambas entradas son 1. Si alguna de las salidas es 0, la salida será 0. Compuerta OR. Al igual que la compuerta AND, toma dos entradas A y B y produce una salida. La salida será 1 si al menos una de las entradas es 1. Compuerta XOR. La salida será 1 si las entradas son diferentes, es decir, si una es 1 y la otra es 0. Si ambas entradas son iguales, la salida será 0. 6. Protoword. Es una placa de pruebas utilizada en la electrónica para crear y probar circuitos temporales. 7. Resistencia. Se utiliza para controlar la corriente y la tensión, dividir la tensión y realizar otras funciones en circuitos electrónicos. 8. Multisim. Es un software que permite simular circuitos y diversos componentes físicos. Desarrollo de la práctica. Con el propósito de esclarecer la metodología llevada a cabo para la realización de la práctica, se explicará de manera precisa, congruente y ordenada los pasos seguidos durante el desarrollo de la práctica, desde sus inicios hasta su culminación. Previo a la simulación del circuito en el programa de Multisim, se realizó la obtención de la ecuación lógica correspondiente a un sumador restado utilizando mapas de Karnaugh y tablas de verdad para determinar la lógica del funcionamiento de la suma y resta de números binarios. El circuito se construyó de manera física utilizando compuertas XOR, AND y OR, además de la utilización de una protoboard y DuPonts. También es menester mencionar que primero se obtuvieron las unidades sumadoras de cada circuito para posteriormente generar el diagrama completo del mismo. La práctica comenzó obteniendo un mapa de Karnaugh de donde se podía obtener la ecuación correspondiente a un sumador binario a través de una tabla de verdad que contemplaba dos salidas, una para el resultado de la suma de los dos números binarios y otra para el acarreo posterior a la suma. A través de esta lógica se obtuvieron dos mapas de Karnaugh, uno correspondiente a la ecuación lógica detrás del acarreo del sumador y otro correspondiente al resultado de la suma 1 a 1 de los números binarios. Se utilizó reducción del mapa de Karnaugh para obtención de la ecuación lógica y el circuito correspondiente a cada una de estas partes. El conjunto de estos dos circuitos se les llamó unidad sumadora. Una vez obtenida la unidad sumadora, se procedió al dibujado del circuito completo a mano. Se agregó una nueva entrada llamada modo selector, la cual servía para determinar el modo de funcionamiento del circuito, es decir, suma o resta, y se utilizaban compuertas XOR para la modificación del circuito, y en el segundo número binario se fueron uniendo bit a bit con el modo selector a través de una compuerta lógica XOR. Acto seguido, se utilizó el software Multisim para simular el circuito obtenido a mano. Se conectaron fuente y corriente directa, además de un deep switch de 9 entradas. Se identificaron los circuitos necesarios para simular el circuito lógico requerido y se fueron implementando de acuerdo con el diagrama previamente generado. Una vez terminado el circuito en simulación, se procedió a su construcción en físico. Se generó una lista de materiales necesarios para la construcción del circuito lógico en físico y una vez obtenida esta lista, se procedió a comprar y conseguir los materiales requeridos. Una vez conseguidos todos los materiales requeridos, se empezó su construcción.
Se usó el diagrama general multisim como apoyo para construir el circuito integrado. Se colocó el disk switch de 9 entradas al inicio del circuito. Se colocaron los circuitos integrados necesarios. Una vez colocados, se generaron las conexiones adecuadas para cumplir con la ecuación lógica original propuesta. Además de colocarse los LEDs indicadores del estado de salida de la ecuación lógica y las resistencias correspondientes al sistema. Como último paso, se verificó el circuito con las tablas de verdad obtenidas al principio de la práctica a mano, para verificar la congruencia de este circuito físico con el propuesto al inicio de la práctica. Los resultados para el resultado de esta práctica fueron satisfactorios, debido a que a la hora de accionar cada switch en cierta posición específica, se lograba apreciar que los LEDs se encendían de determinada manera, de modo para que este funcionara como interruptor para cambiar de sumador a restador en determinada posición, para interactuar en conjunto con los LEDs para determinar el resultado de número binario, representando cuando los LEDs están apagados con un número 0 y encendidos con el número 1. Igualmente con el LED de acarreo, para una vez terminado de esto, hacer la conversión de estos y determinar que el resultado está correcto, como si se hubiera ejecutado la operación a mano o en una calculadora dándonos el resultado correcto, pero con la diferencia de que esta calculadora se encuentra demasiado limitada a comparación con las calculadoras actuales. En resumen, una calculadora en binario construida utilizando compuertas XOR puede ser una herramienta eficaz para realizar operaciones binarias básicas, como la suma y la resta, al aprovechar la propiedad de la compuerta XOR de realizar la operación de suma sin acarreo en números binarios. La práctica de esta ocasión se hizo con el uso de compuertas lógicas XOR. Nos ayudó a explicar la complejidad y utilización de esta compuerta, así como sus beneficios que tienen al utilizarla, pero al mismo tiempo comprender sus desventajas para poder utilizarla en diversas aplicaciones, siendo capaz hasta de sustituir otras compuertas si se sabe utilizarla correctamente. Otro punto que queremos dejar claro es que esta ha sido la práctica en la cual tuvimos mayor confusión, así como dificultades, ya que este tipo de circuitos, al utilizar muchas entradas de switch, requerían mayor concentración y comprensión, además de espacio, el cual en una protoboard es muy reducido, pero se solucionó ensamblando dos de ellas. Sin embargo, esto no deja atrás el hecho de que se deben de hacer diferentes tipos de conexiones, puentes e inclusive buses para intentar reducir el circuito, ya que de lo contrario quedaría muy extenso e incrementaría los costos al incluir más materiales, pero en sí nos ayudaría para intentar hacer un circuito más limpio y ordenado. Hubo cierta dificultad, además de resultar que algunos componentes estaban dañados, por los que se debió cerciorar de que cada componente funcionara correctamente, además de sumarle el juego entre los cables de la protoboard, debido a la gran cantidad de estos conectados entre sí, pero al final se logró cumplir con el propósito de esta práctica, concluyendo con los resultados correctos y esperados, con algo de obstáculos, pero logrando el objetivo deseado, siendo la elaboración de una calculadora de suma y resta, representados con números binarios. Esta práctica realizada en el laboratorio nos ha servido, en mi opinión personal, para escribir todo el proceso de lo que implica un objeto electrónico. Si lo escribimos de esta manera, muy análoga ya que lo estamos haciendo es representar en grande la utilización de un microchip como si fuera el de una computadora, pero en este caso con operaciones bastante reducidas y bastante obsoletas,
comparadas con las nuevas tecnologías que ofrecen los microchips con una velocidad excepcional, con un rendimiento extremo, para ejecutar las actividades que debería ejecutar una calculadora, teléfono, computadora, etc. Por lo que se entiende el punto de que quiere dar a entender la maestra. Con este tipo de prácticas para la implementación de estos en la actualidad, teniendo en cuenta el funcionamiento de cada compuerta y sus variantes para poder entender su funcionamiento y sus infinitas aplicaciones en el campo de la electrónica para experimentar con ellas y jugar un papel importante para la automatización de procesos análogos, para la implementación de diversas operaciones para que ahora actúen de manera digital o de manera electrónica. En conclusión, los sumadores restadores lógicos son componentes fundamentales en la electrónica digital y los circuitos lógicos, puesto que los sumadores son responsables de agregar números binarios, mientras que los restadores realizan sustraer números binarios y operaciones lógicas como la operación XOR. Su versatilidad y capacidad para realizar cálculos rápidos y precisos los hacen indispensables en numerosas aplicaciones, desde la aritmética básica hasta el procesamiento de datos complejos. Estos dispositivos desempeñan un papel crucial en la realización de operaciones aritméticas y lógicas en sistemas digitales, lo que los convierte en una parte esencial de las computadoras y otros dispositivos electrónicos. Conclusión. Guillermo Alvarado Viles. Realizando la práctica de sumadores restadores en binario, se logró un desarrollo y comprensión del funcionamiento de un sumador completo a 4 bits utilizando las operaciones lógicas, algo que es esencial para la materia además de comprender la importancia de estos componentes electrónicos. Durante la realización del circuito en físico, solo hubo pequeñas imperfecciones como una mala conexión o que algún componente esté dañado. Al final se logró resolver y la práctica se concluyó con éxito. La realización de la práctica permitió de manera satisfactoria correlacionar los conocimientos teóricos previamente vistos con la práctica, forjando así una férrea conexión que permite a los estudiantes desarrollar grandes habilidades necesarias para los ingenieros electrónicos. Además, es menester mencionar que la utilización de softwares de simulación permite fortalecer el uso de tecnologías, desarrollando también las habilidades necesarias a nivel técnico para los estudiantes. Esta práctica tuvo un nivel de complejidad más avanzado que las anteriores, lo que ayuda, al ser un reto, a desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes en la resolución de problemas, además de promover el trabajo en equipo. Concluyendo, la práctica fue un éxito, ya que a pesar de los diferentes problemas que se presentaron, todos fueron resueltos de manera exitosa, además de obtener los resultados esperados, demostrando así el éxito de la práctica.